Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través precisamente de este en vivo. Aquí en lo que tiene que ver en la Cumbre Global de Liderazgo Cancún, en este canal importante donde vamos a entrevistar a gente muy interesante, muy importante. Les agradezco infinitamente que estén conectados. Recibimos todos sus comentarios, por supuesto, aquí abajito donde nos están observando en Facebook. Y le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Salcedo. Él es empresario, director técnico de Food Down, exdirector comercial en Vitromex y por supuesto fiel patrocinador por 6 ocasiones de la Cumbre Global de Liderazgo Cancún. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto verte, qué gusto poder platicar contigo esta tarde. Hola David, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Un saludo para todos en la audiencia. Gracias por la introducción. Eso de importante, de gente importante, pues no me la creo ni yo. Pero bueno, muchas gracias por la introducción, David. Claro que eres importante porque eres un gran líder, porque finalmente impactas en tu trabajo, impactas en tu vida, impactas en tu familia. Y me encantaría, Víctor, pues precisamente que nos platicaras cómo fue que incursionaste en este mundo del emprendedurismo. Bueno, en realidad fue muy chico. En realidad fue cuando yo tenía aproximadamente 9 años. Me encontraba yo desarmando una silla que a mi parecer era muy vieja. Sí, Y la quería transformar en un trineo para venderlo, ¿no? ok. Preparándonos para la época de sembrina, ya sabes, ¿no? Con todo esto del frío. Al final me di cuenta que, al final me di cuenta que la silla no era tan vieja, porque para mi mamá no lo era, y entonces recibí una regañada sobera. Entonces, pues la silla no era tan vieja. Yo la desarmé, quise transformarla en un trineo. Al final no me resultó, pero a partir de ahí surgieron muchas inquietudes al respecto, ¿no? Aunque la intención pues era de niño, ¿no? La intención era nada más obtener recursos para comprar ciertas cosas que a mí se me antojaban. Pues de ahí surgieron muchas otras cosas, es decir, pasé desde poner puesto de tacos, un puesto de papitas, ¿no? En otra ocasión puse a distribuir tenis, tuve una pequeña fábrica de rompope, en fin, he echado a perder 9 de los 10 intentos que he tenido como empresario a partir de los 9 años, ¿no? Y bueno, eso, quiera que no, me ha enseñado a establecer bien las cosas de cómo debe ser, de cómo debe uno emprender. Lo que pasa es que no es lo mismo emprender que ser empresario o que ser inversionista. Claro. Eso lo entendemos bien, pero en realidad para el emprender fue desde entonces. El ser empresario ya vino un poco después, ya un poco grandecito. Pero finalmente fue con estas experiencias. He leído a grandes autores, a grandes empresarios que dicen que no hay éxito si antes no hay infinidad de fracasos. Y es tu caso, ¿no? El hecho de que nos comentes precisamente de estas aventuras empresariales o emprendedurismos donde a lo mejor no obtuviste los resultados que tú esperabas, te han llevado a cierto proceso que llega a un camino precisamente que tiene que ver con ya el ser un empresario en tiempo y en forma, ¿no? Sí, así es. Y debo decir que no todos los intentos fueron sin experiencia, ¿verdad? O sea, a lo mejor el puesto de tacos, el puesto de papas y la distribución de tenis, sí, pero ya lo demás fue con cierta experiencia laboral. Es decir, yo creo que mi problema fue realmente que quería yo triunfar en el ámbito corporativo Sí. y a la par emprendiendo, ¿no? Ese creo que fue, aunque no es imposible, pero creo que ese fue mi problema, porque tomaba muy en serio mi parte laboral, la parte que desarrollé yo corporativamente, y como un juego, la parte de emprender, ¿no? Hasta que a lo mejor me viene la necesidad de hacerlo correctamente. Pero efectivamente tuve que haber echado a perder muchas cosas para poder hacer lo que hoy se hace. De pronto los emprendedores, Víctor, estamos en este juego entre me quedo en la empresa pero emprendo por fuera y dado lo que nos estás platicando y tu experiencia, ¿qué es recomendable? Hacerse un poco de capital y poderle decir después adiós a la empresa donde trabajas o mantenerte en esta manera constante
hasta que pues realmente tu emprendimiento ya pueda soportar tus gastos y pueda soportar toda la entrada que te genera pues un trabajo normal. Mira, yo creo que se pueden ambas cosas. Yo creería que sí se puede. Eh, Sin embargo, eh, para que la necesidad, para que la silla no esté tan cómoda, para que no estés tan cómodo y el emprendimiento pueda ser realmente exitoso, Sí, yo creo que sí necesitas dejar esa comodidad que te da un empleo, una base segura para poder ejecutar lo que tienes que hacer con tu empresa. Claro está que necesitas tener las bases compuestas, las bases bien puestas. O sea, no puedes empezar algo sin un plan, sin una estrategia, sin objetivos, ¿no? por supuesto. Y además rodeado de la gente de la cual necesitas rodearte. Siempre he dicho que una empresa forzosamente necesita un contador y un abogado. O sea, son los que Son menos nos claves. agradan, pero necesitas, ¿no? Entonces, sí necesitas salirte de esa silla cómoda y ponerte a hacer lo que quieres, lo que siempre has querido hacer, ¿no? Claro, Porque el que emprende siempre ha querido hacer eso, no ha querido ser empleado. exacto. Entonces, dedícate a hacerlo, dedícate a hacerlo al 100%. Oye, Aunque creo que se puede combinar, ¿eh? Perdón. quizá es cuestión de tiempo, es cuestión de decisión. Es cuestión de tiempo y de decisión. Sí, es cuestión de tiempo y de decisión. Y sí, necesitas un colchón para poder soportar los 3 primeros años. Eso es importante. Los 3 primeros años son cruciales, ¿no? Para esto. No importa el tamaño del negocio, no importa el tamaño del negocio. Necesitas un colchoncito. Que no vas a vivir del colchón los 3 años. Puedes ir obteniendo muy poco de los nuevos ingresos que genera tu negocio, tu empresa. Sí. Pero sí necesitas estar respaldado en algo, ¿no? Eh, es así como yo lo veo ahora. No se puede hacer nada sin, definitivamente, yo sé que esto es cuestión de creencias, pero sin la ayuda de Dios no creo que se pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es el primer fundamento. De entrada, la guía, sobre todo de él, es súper importante y poner en la mesa y pedir, pues precisamente la sabiduría, ¿no? A través de su palabra para que nos vaya guiando y vayamos haciendo las cosas que corresponden. Pero aquí yo le Es agregaría correcto. a esto un ingrediente que tiene que ver con el propósito, con la pasión, ¿no? Mencionabas que el emprendedor, pues a lo mejor siempre ha querido hacer algo, el hecho de que pues lo lleve a trabajar en un corporativo, en un trabajo normal, a lo mejor es necesidad, pero tiene esa pasión interna que de pronto pues debe de salir. Y sabemos que una de tus pasiones es el fútbol, ¿no? Y por ahí precisamente te Sí. has ido con respecto al emprendedurismo. Platícanos. Bueno, también nuevamente la pasión por el fútbol nace desde muy chico, Ujú. desde que yo era niño. Siempre fue el juego o el deporte que practiqué, digamos, disciplinadamente. Mis papás me metieron a ciertos equipos, entonces cumplía yo ciertas disciplinas. Y aunque hice algunas otras, por ejemplo, el karate, el fútbol siempre fue para mí lo que más me agradó, ¿no? Sin embargo, cuando conozco a la que hoy es mi esposa, Sí, tenía 17 años, no sé, unos 35, bueno, paulatinamente tuve que ir dejando el fútbol porque a ella no le gustaba, ¿no? Entonces, paulatinamente, sí me unía yo a los mundiales y los veía y uno que otro partido del equipo que es de mi afición, ¿verdad? Pero tuve que ir alejándome poco a poco hasta los 40 años, ¿no? ok, Hasta los 40 años que voy a esa intención por sumergirme más en el fútbol y básicamente dado por mis hijos. Mis hijos empiezan a jugar, les empieza a traer el fútbol sin que yo haya podido inculcárselos porque te digo que en casa nuestra hija mayor es mujer, o sea, es niña, entonces todo era cuestión de ballet y todo era cuestión de mujeres, claro. aunque uno se suma, ¿verdad? Pero mis hijos empiezan a crecer 3, 4 años y les atrae el fútbol, entonces yo dije, de aquí me agarro. Y de aquí
vuelvo a renacer. Y esa pasión del fútbol pues vuelve a surgir. Y sobre todo para poder hablar con ellos el mismo dialecto, ¿no? Le llamo dialecto porque eso de desmarque posicional, transiciones, coberturas, pues ya me estaba yo quedando corto, ¿no? Ellos estaban recibiendo la información disciplinadamente, en una disciplina de equipo, y pues yo era puro, pues de saberle de la tele, ¿no? Ok. Entonces fue de ahí donde renace nuevamente la pasión por ahí de los 40 años por el fútbol nuevamente, ¿no? Y me empiezo a incursionar en varias cosas a través de ellos, a través de mis hijos. Ahora, ¿cómo es que llegaste precisamente a este asunto del Foot Down? Platícanos cómo fue que lo creaste, cómo fue que pues se te dio la oportunidad también. Bueno, mira, a través del fútbol, no precisamente que se hayan cumplido ciertos sueños, ¿no? En este ámbito, pero sí, para ir por pasos, el fútbol hoy en día, curiosamente, ha ayudado a mantener unido mucho a nuestra familia. O sea, mi familia hoy se une mucho a través del fútbol. Ok, Mis hijos ya están muy grandes, ¿no? Eh, Además, otra de las cosas que, pues, no, otra vez no sueño, pero sí de las cosas que intenté desde que, antes de que nos casáramos, siempre planeamos nuestra vida juntos, mi esposa y yo, y pensábamos en los niños que íbamos a tener o que creíamos que íbamos a tener. Y uno de ellos pues era mantenerlos fuera de ambientes tóxicos, ¿no? Fuera de ambientes indisciplinados, y esto también nos ha ayudado a cubrirlo, esto nos ha ayudado a mantenerlos lejos de influencias pues, no saludables. sí, De hecho, uno de ellos hoy juega eh, profesional, amateur pero profesional, o sea, ya tiene un registro en la Federación Mexicana de Fútbol, y eso también es parte de lo que yo en algún momento quise, y yo sin quererlo para ellos lo fueron buscando. Entonces me uní, me sumé a su proyecto, y pues me puse a estudiar, que es otra de las partes que de lo que he cumplido, ¿no? Hoy te puedo decir que soy director técnico, soy director deportivo, tengo certificaciones de visor profesional, tengo certificaciones en psicología deportiva, periodización táctica, activación física, es decir, me meto a estudiar lo que desde chico quise estudiar. claro. Y entonces, en una de mis tesis, de todo esto que estudio, pues tenía que presentar un proyecto. De entrada, yo en todas mis clases siempre he sido el inexperto, el que nunca ejerció. Todos los compañeros con los que estudio pues son gente de fútbol, son gente que entrena niños o que entrena ya nivel amateur. Y entonces su léxico no era mi léxico, mi entendimiento no era el entendimiento que tenían los otros. Para mí fue muy rápido todo esto. Claro, No obstante, tuve mucho apoyo de profesores y otros compañeros por ahí, pero cuando reacciono, y ahorita te digo, aquí viene del cómo llego a Foot Down, eh, un profesor, un profesor de activación física me dijo, al darse cuenta que en las prácticas de campo, pues yo no tenía esa expertise, sobre todo lo me técnico, dice, ¿no? Víctor, sobre todo lo técnico y bueno, sí, la parte de los ejercicios y todo lo que se hace en un entrenamiento profesional. Claro, Que yo lo fui aprendiendo no en la práctica, lo aprendí justamente hace unos años, ¿no? ya, Ya en los 40 y todo fue, pues no práctico, sino teórico. Entonces, en las prácticas que hacíamos, al regresar al aula, me dijo el profesor, Víctor, dime en realidad cuál es tu especialidad, porque no te veo. Y entonces yo dije, bueno, mira, sabes que mi especialidad es el alto rendimiento espiritual. Y en ese wow, momento todo el mundo volteó, el profesor se quedó callado y me dijo, ni hablar, no tengo ni qué discutirte. Y entonces mi tesis la tuve que hacer más o menos relacionada a eso, ¿no? sí, Y la hago para ejercer como director técnico de niños con capacidades diferentes. ok, Pensé yo primeramente en niños ciegos, sí, intenté y fue muy difícil. La verdad es que hay muchas herramientas, hay balones con cascabel y todo esto, pero fue muy difícil. Es, entonces lo quise hacer para niños Down,
pero no encontraba la forma, no encontraba la forma hasta que encuentro ya un proyecto hecho, un proyecto ya avanzado de un año, de una profesora de educación física que se llama Lluvia Buenfil, aquí en Cancún, y platico con ella y le pido sumarme al proyecto y ella lo aceptó. Entonces me sumo a este proyecto y pues tenemos ya más de casi 2 años trabajando ahí con ellos, ¿no? Es lo que me lleva justamente a FoodLab, ¿no? Oye, Víctor, La tesis. claro, y hablando precisamente de eso, me llama la atención, me parece un gran reto, ¿no? Y quisiera que nos compartieras si has tenido más dentro de este proceso del proyecto. El hecho de enseñar a pequeños que no tienen la posibilidad de ver, ¿no? Un deporte que, híjole, es súper complicado y que tiene que ver también con algunas técnicas. Aparte de este reto que seguramente ha sido muy, muy grande para ti, ¿qué otros retos te ha llevado este proyecto y que sobre todo hayas al final dicho estoy satisfecho con el resultado del mismo? El primer reto fue aprender a comunicarme con ellos. Ciertamente sí trabajé con niños ciegos Sí, y ahí la facilidad fue que la palabra te la escuchan claro. y a donde tú te muevas ellos entienden que van hacia allá. O sea, hay ciertos procesos de enseñanza en donde puedes ocupar Que el lo puedes sonido. aplicar, claro, Ajá. Sí, pero ese fue un gran reto. me eh, imagino. Primero procesar que ellos lo único que tienen de mí es la voz. Ajá. Y bueno, el dirigir, pues fue un tanto, fue muy retador y a decir verdad, por eso claudiqué con los niños ciegos. El otro también, con los niños Down, también fue retador el proceso de comunicación, porque, porque la primera instrucción que tú das no se entiende tal como tú quisiste darla. Sí, O sea, no estás hablando con personas que de inmediato ejecutan la instrucción que tú estás dando. Ajá. Entonces, ese fue el primer paso, el primer reto, la comunicación. Pero el segundo reto fue el saber cómo me tenía yo que acercar a ellos, cómo iba a ser yo realmente un vínculo para que pudiéramos trabajar juntos, ¿ah? Porque ya era un proyecto avanzado, que me reconocieran como, pues vamos a decirlo, autoridad, y no autoridad como tal, sino como alguien que pudiera ayudarlos para hacer algo, ¿no? A claro. lo que ellos querían llegar a hacer, Que los a ayudara a ejecutar superarse, ¿no? fútbol. Exactamente. Entonces, bueno, ese fue el segundo reto, pero curiosamente y sorprendentemente fue, fue muy grato lo rápido con el que pude conectar con ellos, ¿no? Y de inmediato, al primer día, empezaron los abrazos, empezaron las buenas pláticas y mi intención siempre fue, mira, la intención con esto siempre ha sido, obviamente todos ejercemos cierto liderazgo, todos pues Impactamos. influimos, ¿no? Así En es. nuestro entorno, todos impactamos en nuestro entorno. Pero creo yo que este sector de la población está impactado de otra forma. Y creo yo que el hacerles llegar el Evangelio es muy complicado y no todo mundo se pone el saco o se avienta ese tiro de hablarles a ellos de la palabra. Sí, Y fue el reto que yo me puse. Cada final de sesión, al término de cada sesión de entrenamiento, siempre los junto, hacemos una oración y les comparto el Evangelio. Y ese ha sido realmente la misión para el fútbol. El hecho de que yo pueda compartirles algo y tratar de influir desde el aspecto bíblico con ellos, más que enseñarles fútbol, porque lo que les puedes enseñar en 2 minutos, los siguientes dos ya se olvidó claro. con ellos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, es complicado. Ahora, Víctor, tiene que ver con tu propósito. Definitivo, definitivo, porque esto nace pues hace pocos años, o sea, esto
el fútbol siempre me había puesto en otra esfera, ¿no? En la esfera de la competencia, del ganar, del saber entender la frustración y ser resiliente, Sí, ¿no? Pero siempre me había puesto en ese contexto, ¿no? De la batalla, de buscar ganar y pasar sobre el contrario. Eh, Aquí este contexto ya es diferente, ya es un contexto más de vínculo, ¿no? De hacer match con ellos y tratar de entender cómo ellos ven las cosas, ¿no? Porque me sorprende que cada entrenamiento ellos creen que están en un mundial de fútbol qué y maravilla. eso me hace, sí, eso hace cada día cuando entrenamos, eso hace cada día cuando entrenamos. Oye, que me da mucho gusto escuchar esto. ¿En qué momento, compártenos, en qué momento te diste cuenta, Víctor, que tu pasión y tu propósito se juntaron, gracias a Dios, y que Él te mostró y dijo, aquí estás, esto es para lo que veniste, esta es tu tarea? ¿En qué momento fue? Bueno, yo me voy a remontar un poco antes porque yo creo que fue cuando conozco a mi esposa. Y cuando la conozco, yo era creyente, no te puedo decir que era un cristiano ejemplar, Sí, porque además no sé si aún lo soy, pero mi esposa no lo era. Y entendí que ese era mi propósito. ya, Entiendo entonces que cuando vienen los hijos, pues ellos nacen también sin una creencia, ¿verdad? Y el propósito era entonces trasladarles esta información, ¿no? sí, A ellos, ¿no? Y que ellos la supieran. Ellos tomarán su decisión de creer o no, pero mi misión, mi propósito es trasladar esa información. Y entonces todo lo que hago, incluyendo el foot down, tiene ese propósito. Entiendo que el propósito es ese. Y en primera instancia, creo que a este mundo a lo que vine fue a comprender que Cristo murió por mí y resucitó para darme un lugar allá con Él. claro. Sabemos que Ahora eres... se unen, perdón, No, se continúa, unen sí. a través de cuando mis hijos empiezan a jugar fútbol y entonces empiezo a descubrir que a través de lo que les gusta puedo influir mucho en ellos en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, porque el fútbol me ha ayudado con ellos a poder transmitirles invariablemente el amor de Dios. Qué maravilla. Ahora, sabemos que precisamente tú eres un fan de la Cumbre Global de Liderazgo y me gustaría que nos platicaras eh, qué es lo que te ha dejado a ti, qué huella te ha dejado a lo largo de estos 6 años. Bueno, mira, uno, uno, uno va creciendo y va estudiando, y esto es la preparatoria, la universidad, tener uno que otra, la maestría, uno que otro diplomado, y bueno, siempre vas obteniendo información de, de liderazgo, ¿no? Siempre, 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 además, las capacitaciones, conforme vas creciendo en las empresas, te van capacitando para ser un mejor líder. Sí, Sin embargo, siempre tiene un mismo corte, siempre tiene un mismo énfasis. Eh, la cumbre, además de eso, tiene un énfasis diferente, un énfasis eh, en donde aprendes distintos puntos de vista sí, de distintas personalidades para poder influir en el entorno en donde estás tú. Una de las charlas que más disfruté fue hace años del coronel Colin Powell, que fue quien pues dirigía el ejército de Estados Unidos, ¿no? Y que lo dirigió en aquella guerra del Golfo así es. Pérsico en los Sí, noventas, ¿no? grandes En los 90, responsabilidades creo. tuvo. Gran responsabilidad dirigir un ejército como ese, ¿no? Y él decía, la frase que me impactó de él fue: yo al momento de promover personal, no únicamente me fijo en los resultados, sino en el talento y la proyección que puede tener. Y es que en el mundo estamos acostumbrados a ver únicamente el resultado, Sí, descuidando casi por completo el talento de la persona.
o el talento de las personas. Y otra charla que a mí me dejó mucho fue quizás hace un par de años, que fue de Rasmus Arkensen, un individuo que dirige dos equipos de fútbol, uno en Suecia y otro en Inglaterra, Así pero que es. además, pero no por ello, es decir, me llamó obviamente la atención que dirija equipos de fútbol, pero no fue por ello, sino por lo que mencionó. Él mencionaba, de hecho escribió un libro que se llama Hambriento en el Paraíso, y hablaba precisamente de salir de ese confort para poder lograr un alto rendimiento, porque la plática fue un poco enfocada al alto rendimiento deportivo, ¿no? Sí, sí, la Y recuerdo muy bien. habló del caso, si lo recuerdas, Sí, habló del claro. caso de quien entrenaba a los atletas o a los de atletismo de Jamaica, ¿no? Así Del es. país de Jamaica, Y su manera tan un particular de lugar de alto enseñar, ¿no? rendimiento, su manera particular de enseñar y el sitio, o sea, el centro de Sí, alto rendimiento que ellos tenían, nada parecido, ni siquiera un gimnasio como el que tenemos aquí en Cancún en Plaza Outlet, ¿no? Ni exacto. siquiera, o sea, nada parecido. Era totalmente rústico, sin el equipo necesario, pero él decía, es que si yo los acomodo, si yo los pongo cómodos, de verdad, esto no hubiera sucedido. Y mira, eso me hizo reflexionar mucho tiempo después a la comunidad que hoy se vive dentro del cristianismo. Hay veces que las iglesias más llenas son las que tienen aire acondicionado, las de las sillas bonitas, donde todo es agradable, ¿verdad? Aún peor, donde incluso el púlpito no te desacomoda, sino te mantiene calmadito en tu silla sin que tengas ningún problema, ¿no? Cuando Cómodo. realmente el evangelio tiene que ser sacarte la silla y ponerte desacomodado para que pueda hacer en tu vida algo, Claro, para que pueda transformarte, ¿no? claro, coincido Entonces, bueno, contigo. eso es lo que a mí me ha dejado prácticamente la cumbre, ¿no? Y esas dos charlas en particular son las que más me han impactado. Ha habido muchas, pero lo que me ha dejado son esas dos, la de Colin Powell y la de Rasmus, Rasmus exactamente, Rankinson, ¿no? así es. Ankerson, ¿Qué le, Ankerson. qué le dirías, Víctor, a la gente que precisamente no ha tenido la oportunidad de participar dentro de lo que es una cumbre global de liderazgo? Que no pierdan la oportunidad, o sea, que se den esta oportunidad de escuchar criterios, de escuchar temas, tópicos, que puedan, que se den la oportunidad de recibir información que además es muy actual, y que les va a servir no nada más para su ámbito empresarial, les va a servir también para su vida, para poder armonizar mejor la manera en cómo se relacionan desde su familia hasta el prójimo en general, ¿no? Hay que darse esa oportunidad porque uno recibe mucha información con muchos criterios, una información muy valiosa que además de otra forma sería muy costosa recibirla. Y Cierto. a través de la cumbre el costo se hace arena, se hace polvo por la información que recibes. Y ahora con la tecnología y por supuesto dada la pandemia, pues bueno, va a ser totalmente virtual, cosa que es maravilloso porque independientemente de que estés en la ciudad de Cancún o no, puedes asistir de manera virtual el 26 y el 27 de noviembre y creo que eso tiene una apertura mucho más amplia y yo creo que el impacto va a ser muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí, estas nuevas formas de comunicarnos abren el espectro demasiado, o sea, no le ponen un límite, ¿no? Entonces, en donde estés, puedes conectarte y estar dentro de la cumbre sin ningún problema, ¿no? Estás participando ya en esta nueva edición. Así es, estoy a punto de empezar a participar. Pues Víctor, yo te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas compartido pues este aprendizaje dentro de tu proceso como empresario, pero sobre todo también como ser humano y como líder. ¿Quisieras comentarnos algo para finalizar? ¿Algún mensaje que le quieras dar pues a la gente que nos está observando? No, espero no nos hayan observado mis amigos, ¿no? Son los No, primeros, bueno, ¿eh? son los primeros, sí, hombre. La verdad es que con mis amigos siempre platico y ellos saben lo que voy a decir, ¿no? A mí me gustaría
escuchar a mucha más gente, ¿no? Pero bueno, esto, nuevamente reiterar la invitación a la cumbre. Es algo que les va a dejar mucho, ¿no? Y hoy en día, sin salir de su casa, pueden conectarse. En las anteriores teníamos que trasladarnos y tenemos que estar fuera de donde estuviéramos. Hoy no es necesario, esto lo permite, ¿no? Claro. Y creo que es algo que deben hacer. Los invito realmente a participar en la cumbre. Pues te agradecemos muchísimo. ¿Tenemos comentarios de la gente? ¿No? Pues bueno, si ustedes quieren comentarnos algo, pues lo pueden hacer pues precisamente al lado de este video, abajo de este video. Y yo te agradezco muchísimo, Víctor Salcedo, el hecho de que nos hayas compartido, insisto, tu proceso, algunas anécdotas, pero sobre todo felicitarte por este gran liderazgo que tienes y felicitarte por todo el trabajo que haces con Foot Down. Gracias, David. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Pues Muy amable. agradecerte, por supuesto, y esperarte en la Cumbre Global de Liderazgo 26 y 27 de noviembre, aquí en Cancún. Listo, así va a ser. Perfecto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a toda la gente que nos se ha conectado a esta transmisión. Recordarles, precisamente aquí tengo las redes sociales. Búsquenos, obviamente nos están viendo en Facebook, pero tenemos Instagram, nos encuentran como CGL Cancún, también en Twitter está @liderazgo Cancún y por supuesto, pues bueno, ahí estaremos listos y dispuestos para checar todos sus comentarios. Yo agradezco infinitamente a todo el equipo de producción de la Cumbre Global de Liderazgo por pues todo el apoyo y por supuesto pues reiterarles 26-27 de noviembre, ahí hay que estar. El costo, la cuota de recuperación pues es de 350 pesos por los 2 días y de verdad, como bien lo dijo Víctor, el precio que ustedes o la inversión que ustedes realizan se diluye dada todas las herramientas y todo lo que pues van a obtener dentro de lo que tiene que ver con esta cumbre. Así que les agradezco infinitamente. Muchas gracias, Víctor, nuevamente, y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Gracias.